Hola, ¿qué tal compañeros, profesora? Mi nombre es Romina Paola Canchi y voy a dar a conocer el trabajo integrador final de la asignatura Diagnóstico Psicopedagógico 2. A lo largo de la cursada hemos trabajado sobre un caso en particular. Este sería el caso de Romina. Para dar inicio voy a comenzar diciendo que el diagnóstico es una construcción realizada por el terapeuta en base al recorte de una realidad clínica. ¿Qué quiere decir esto? Que este sujeto que viene por consulta, que viene al consultorio, que viene a ser evaluado, que viene a ser sugerido por otro profesional, no está solo, sino está dentro de un contexto, que es el que le va dando las herramientas necesarias para desenvolverse y es el que nos va dando las características para un análisis profundo. En el caso de Romina, Romina es una joven adolescente que cursa el nivel secundario, el primer año, que tiene 15 años. Allí estamos hablando de una sobredad, pero no nos especifica si por allí en el transcurso de los años sufrió alguna enfermedad la cual tuvo que abandonar y tuvo que tener una repitencia, o si hubo una repitencia porque no adquirió los contenidos necesarios para pasar de grado, o si simplemente hubo un abandono o hubo un cambio de ciudad o un cambio de hogar que hizo que esto se vaya atrasando. Ese es algo también que no está remarcado en el análisis, pero que también da a pensar muchas cosas. Una hipótesis que fui formulando al leer el caso fue de cómo en un principio Romina venía con todas las expectativas y venía con todas las ganas de seguir, de cursar todas las asignaturas, pero a medida que fue transcurriendo el tiempo, esto se vio, digamos, en déficit, que no rindió como lo venía haciendo. Es un indicador para poner en alto, es decir, qué sucede, qué está pasando. Otro componente también es cómo ella misma, dentro de lo que es el ideal de mujer que tiene la sociedad, cómo ella se sitúa en una persona que tiene que ser responsable de su hogar con tan corta edad. Estas fueron algunas de las hipótesis que fui evaluando, que fui analizando. Para comenzar, fui analizando componentes, por ejemplo, el aprendizaje. ¿Qué es el aprendizaje? ¿Qué necesitamos para que se produzca un aprendizaje? Para empezar, un sujeto que desea, un sujeto que construye. ¿Qué sucede cuando este sujeto tiene ciertas dificultades? Este aprendizaje se bloquea, este aprendizaje se corta, el interés ya no es el mismo. En el caso de Romina, el problema sería en la situación en que ella se posiciona. ¿Cómo ella como estudiante se posiciona? En su pensamiento está en el que tiene que cumplir con el hogar, el que tiene que hacer las cosas del hogar y que ya no le da el tiempo necesario para seguir cursando el secundario. Otro problema también es el problema social, es cómo la sociedad ve a la mujer. Ahora sabemos que todos los tiempos han cambiado, incluso hay ideologías diferentes que nos conllevan a ubicarnos en otro punto de vista. Hablamos también de la concepción de estudiante. Este estudiante que es un sujeto de derecho, que tiene deberes y obligaciones para con la escuela y para con un sistema educativo. Sabemos que en el transcurso del tiempo la escuela se ha modificado, se ha amoldado a las diferentes épocas sociales, es decir, que ocupa un lugar. Los alumnos son representaciones de un espacio cultural. Sabemos que la escuela es relativa a un espacio histórico, a un espacio geográfico, a un contexto social, político y a una interpretación ideológica. Aquí hago alusión a los aportes de la autora Bleichmar, que habla sobre lo que es ser joven en esta época, ¿sí? De cómo muchas veces a estos adolescentes se les roba su juventud, de cómo debido a diferentes situaciones tienen que salir a trabajar, tienen que hacerse cargo de una familia. Hablamos también del embarazo adolescente, de cómo estos jóvenes
van construyendo su subjetividad en base de qué, a lo que ven en su contexto social. En el caso de Romina, esta subjetividad está, digamos, construida desde una ideología que es el ser mujer, y para ella ser mujer implica quedarse en la casa, hacerse responsable de un hogar, de su padre, de su hermano, pero también muchas veces, en particular en este caso, Romina tuvo que hacerse cargo porque hubo un abandono de parte de la madre. ¿Quién es ella? Es ella quien fue transmitiendo, digamos, estas ideologías, la forma de ser del padre, que también la pone a ella en un lugar. Por eso uno de los diagnósticos a los cual pude llegar a concluir es que Romina es una joven que está en riesgo, es decir, está en riesgo de sufrir un fracaso escolar debido a los diferentes factores familiares. Por eso es que en el informe que fui presentando tomé en cuenta las recomendaciones, cómo se puede ayudar a esta familia, a los padres, también de cómo dentro de la institución, porque tengamos en cuenta que también una de las frases que me llamó la atención es pobrecitos, lo dejemos pasar con lo que tengan para que termine un quinto año. Esto se ha transmitido de generación en generación. Y por allí muchas veces también la escuela es la que diagnostica, la que patologiza, la que encasilla a todos los chicos en un solo lugar, sin tener en cuenta, como dice la autora Bleichmann, que ser joven implica soñar, implica basarnos en sueños, que estos sueños se hacen proyectos, que estos son el objetivo que cada joven se debe poner. En este caso nosotros los psicopedagogos, al trabajar en esta edad, buscamos orientar a estos adolescentes, poder brindarle aspectos de la realidad que produzcan cambios, ¿sí? Si bien sabemos que es muy difícil trabajar con familias que están estructuradas, que tienen una ideología de pensamiento, pero la idea es que dentro de esa ideología, dentro de ese seno familiar, puedan surgir proyectos que sean los que dirijan a estos adolescentes. Por ejemplo, en el caso de Romina, el deseo de aprender se ve obstaculizado por una ideología familiar, por una ideología que ella misma fue creando en su subjetividad, la cual no pudo, su interés por aprender se ve, digamos, bloqueada, como diría Alicia Fernández en Inteligencias Atrapadas, de cómo esto interfiere en el aprendizaje, cómo esto hace un síntoma de lo que nos quiere decir. El contexto escolar colabora también con esta dificultad, ¿no? Porque, como le vuelvo a repetir una frase que me llamó la atención, esto se transmite de generación en generación, pobrecitos, los dejemos pasar con lo básico, está también como siendo cómplice de esta problemática que va presentando esta alumna, ¿sí? Sabemos que las escuelas también se estructuran en base a una ideología, en base a los tiempos. Sabemos que en estos tiempos muchos de los niños, muchos adolescentes salen a trabajar, tienen que ocuparse de otras cosas que no son las que corresponden, pero debido a toda la sociedad en la cual están inmergidos, no les queda de otra. Si bien cuando fuimos analizando vemos que hay, digamos, un interés por parte de los docentes, si bien sabemos que los profesores llamó al padre de Romina para que pueda acercarse, para que pueda saber, no hubo caso, digamos. Por allí también estaría bueno nuestro rol como psicopedagogo, poder trabajar en la visión de futuro con los profesores que son, digamos, los referentes de estos adolescentes, ¿sí? Esta visión de futuro para que esta alumna, para que esta joven pueda conocer realmente sus intereses y pueda volcar todos sus deseos en esto. También algo importante es trabajar la educación emocional, el saber
y expresar cómo me siento, saber cómo puedo liberar todas estas energías que me van frustrando. Esto también, porque esto influye en el aprender de esta adolescente. También, también no debemos obviar las terapias psicológicas, que son las que van a ir acompañando el proceso evolutivo de Romina. Crear dispositivos que sean de apoyo para fortalecer a esta joven. Y creo que uno, digamos, de los más interrogantes es si estamos trabajando ante un caso así, que sabemos que es una alumna en riesgo de sufrir un fracaso escolar, de padecer un fracaso escolar, perdón. Antes de eso, poder ayudarnos o poder tomar aportes o interferencias de otras áreas, por ejemplo el área social, que es una área que se ocupa de niños y adolescentes, para ver en qué situación vive, si es la situación que recomiendan, que también nos pueden dar algunas estrategias, algunas soluciones. Sabemos que hay asistentes sociales en las escuelas, y si no lo hay gabinetes a nivel barrial, a nivel provincial, que pueden darnos algunas estrategias, algunas sugerencias para poder trabajar en estos casos particulares, porque no es el único caso particular, sino son muchos, y los cuales debemos trabajar en cómo ayudar a estos adolescentes que busquen un futuro, que sueñen, que puedan trabajar en sus proyectos de vida.